Saludos mis hermanos, una vez más, que Dios les continúe bendiciendo. Este es el pastor José Rodríguez quien les saluda desde aquí, desde Atlanta, en el estado de Georgia. Estamos bien contentos de estar aquí con ustedes en el día de hoy martes nuevamente. Espero que la semana pasada ustedes hayan sido muy bendecidos junto con mi hermano Jorge Sullivan, que estuvo con nosotros y estuvimos compartiendo acerca del tema de cómo combinamos la lengua con la fe. Y obviamente pues espero que les haya ministrado y que hayan podido tener la oportunidad de compartir este estudio también con cada uno de sus amistades, con cada uno de sus contactos, con cada uno de sus hermanos, primos, amigos, tíos, tías, en fin, todos los contactos que usted tenga por habido y por haber. Pues esperamos, ¿verdad?, que haya sido de bendición para todos. Reciban un cordial abrazo, cordial saludo, muchas bendiciones de parte de nuestras congregaciones aquí en Atlanta, Skyland Latino y La Gran Cosecha. También les mandamos saludos a cada uno de nuestros hermanos, nuestros líderes. Y verdaderamente pues quiero darle las gracias por este medio a cada uno de los líderes de dichas congregaciones por su tarea ardua, sacrificio, porque ustedes tienen celo y tienen deseo de ver la casa de Dios crecer, el ministerio de estas iglesias crecer. Y lo más importante no es que solamente tengan crecimiento, sino que podamos tener la oportunidad, sobre todo, y lo más importante es de que la gente pueda conocer quién es Jesús, que aprendan a conocer a Jesús y de ahí en adelante que ellos puedan caminar en obediencia a lo que ellos entienden que Dios les está llamando a hacer. Bueno, amados, quiero comenzar en el día de hoy trayéndoles un tema muy especial y muy hermoso. Vamos a comenzar una serie nueva en estas próximas 4 semanas bajo el tema consagración. Entonces la pregunta que uno se hace, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que, amado, tenemos que darnos cuenta, y cuando hablamos acerca de consagración, quiero traer un hincapié, y es que nosotros tenemos que darnos cuenta que hoy día nosotros vivimos en una cultura pluralista que exige la aceptación de todas las creencias religiosas y considera que todas tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces las personas que adoptan un punto de vista secular del mundo consideran que los diferentes cultos y creencias religiosas tienen toda la misma validez. El punto de vista bíblico reconoce al Señor, el Dios de los israelitas, que se dio a conocer a sí mismo en Jesucristo como el único Dios verdadero. Y quiero que subrayen eso, como el único Dios verdadero. Entonces, cuando entendemos esto, uno se hace la pregunta: ¿a quién elegiré servir y obedecer? ¿A quién voy a elegir y obedecer? Y hemos estado estudiando muchísimo acerca del libro de Josué. Y en estas próximas 4 semanas vamos a continuar, porque la Biblia no es solamente uno leer un libro y escupirlo, sino que es escudriñarlo, es sacarle todo el jugo posible, masticarlo hasta llegar al hueso, ¿no? Y entonces vamos a continuar estudiando en el libro de Josué, y hoy bajo el tema el desafío. Vamos a hablar acerca del desafío, vamos a conocer acerca de este parámetro bíblico conforme a lo que la palabra estipula. Y quiero leerle 2 versículos en 2 capítulos diferentes en el libro de Josué. En el libro de Josué, capítulo 23, versículo 14, luego voy a brincar al capítulo 24, versículo 14. Y entonces lean conmigo, y dice así, dice: he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ahora voy a ir al capítulo 24, versículo 14. Miren cómo dice. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad,
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres los padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Voy a leerlo nuevamente. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora bien, después de las batallas por la conquista de Canaán, que habíamos estudiado las veces pasadas, en los capítulos 6, y la distribución de la tierra en los capítulos 3 y 21, los últimos 3 capítulos de Josué tratan sobre la pregunta: ¿qué hacemos a partir de ahora? Y cada uno de estos capítulos hacen énfasis en algunos aspectos particular como parte de un resumen completo de todo el libro. Cada capítulo comienza con una convocatoria de Josué al pueblo para reunirse. Los sucesos que se describen en cada capítulo ocurrieron en sitios diferentes. Por ejemplo, el capítulo 22 se dirige a las tribus de Rubén, Gad y Manasés, quienes habían permanecido en el lado oriental del Jordán y eran vulnerables a la apostasía. Josué convocó a una asamblea para resolver el asunto de las tribus del este, las cuales reafirmaron su fidelidad a Dios, según los capítulos 22, versículos del 30 al 34. Los sucesos de los capítulos 23 y 24 presentan muchas similitudes, aunque en realidad ocurrieron en lugares diferentes. Si bien no podemos precisar el lugar en que acontecieron los sucesos del capítulo 23, es probable que haya sido en Silo. Este era un centro de adoración pública solamente, donde los hombres israelitas se reunían 3 veces por año. Josué desafió al pueblo a que en lo sucesivo fueran perseverantes y los previno contra una futura apostasía. Los sucesos del capítulo 24 ocurrieron en Siquem, donde Dios se apareció a Abraham y le mostró que Canaán era la tierra de la promesa. Aquí fue donde Abraham construyó su primer altar en la tierra. Más tarde, Jacob compró tierra aquí y construyó un altar después de su regreso de Padán Aram. Ahora, ¿qué adecuado fue que Josué convocara a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob a renovar su pacto de consagración a Dios en Siquem? El tema del capítulo 23 es la fidelidad de Dios, mientras que el del capítulo 24 es del llamado a ser íntegros delante de él. El versículo 14 de cada capítulo es el versículo clave que llama a una consagración fiel al servicio a Dios. En el capítulo 23 fue el mensaje de despedida de Josué, que Josué dirigió al pueblo al final de su vida. Se asemeja a los resúmenes presentados por Jacob en Génesis, los capítulos 47 y 48, y por José en Génesis capítulo 50, versículos del 22 al 26, por Moisés en Deuteronomio 32 y por David en 1 Reyes capítulo 2, versículos del 1 al 9. Entonces Josué dijo: he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, lo cual es otra forma de decir estoy a punto de morir. David utilizó una expresión similar en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 2 como prefacio a sus últimas palabras. No está claro en el texto hebreo si hoy significaba ese mismo día o los últimos meses y días de su vida. La muerte de Josué se relata en el 24-29, lo cual nos lleva a pensar en el segundo de los sentidos. La expresión por el camino de toda la tierra es un recordatorio del alcance universal de la muerte.
Ahora, podemos nosotros aprender mucho de las palabras de alguien que está cerca de la muerte. Si conserva su claridad mental, una persona que va a morir pronto puede reflexionar sobre la brevedad de la vida y sus asuntos importantes. ¿Qué era lo que Josué había aprendido en sus 110 años de servicio al Señor? Primero dijo: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, o sea, dando a entender que lo que estaba a punto de compartir lo había aprendido a través de la experiencia personal con Dios. Óigalo bien, la experiencia personal con Dios. Este era también el testimonio personal de Josué sobre la fidelidad de Dios y sirvió como recordatorio de que indudablemente Dios era fiel. Segundo, la fidelidad de Dios se comprobó por el hecho que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Estas ideas se repiten en el mismo versículo 14. Dice: no ha faltado, oiga bien, dice no ha faltado, y lo puede subrayar, no ha faltado ninguna de ellas, y le agrega mayor énfasis a la absoluta confiabilidad de Dios. De manera similar, las palabras iniciales del capítulo 24, versículo 24, son: ahora pues. ¿Ven cómo dice ahora pues? Y al mirar atrás, las del 23, del versículo del 1 al 13, eran también una historia de fidelidad de Dios para con Israel. El llamado a la consagración realizado por Josué se basaba en la historia de la fidelidad de Dios. Josué les dijo: temed a Jehová, con lo que quiso decirles que debían ver al Señor con tal temor, reverencia, que lo obedecieran tanto así. Así es que, bien entendido, el temor es parte integral de la fe, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Esta clase de fe en Dios siempre genera una disposición para servirle con integridad y con toda verdad. La palabra hebrea para servir se utiliza 12 veces en el libro de Josué, en el capítulo 24, 7 de las cuales se encuentran en los versículos 14 y 15. Esto convierte al servicio en un tema destacado en este llamado a Israel a renovar su consagración a Dios. Este llamado a servir está íntimamente ligado con la exhortación de Jesús a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y con toda nuestra mente, según lo estipula en el Nuevo Testamento, los versículos en los libros de Mateo, en los libros de Marco, en el libro de Marco y en el libro de Lucas. Este es el lado positivo de la fe, que da como resultado al servicio. Ahora, por el lado negativo, Josué les dijo: quitad, aquí es donde viene esto, dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Miren esto: quitad de entre vosotros los dioses, o sea, sácalos del medio, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. En Mesopotamia, al otro lado del río Éufrates, la familia de Abraham había adorado a dioses falsos. Asimismo, el incidente del becerro de oro revela la influencia de la idolatría egipcia sobre los israelitas, de manera que el mandato
de Josué significaba que los israelitas nunca debían abandonar la adoración al Señor.